Los ecos de la pandemia parecen volver a sonar en el comercio internacional y el origen radica, una vez más, en los actores excluyentes de la logística de abastecimiento global, las líneas marítimas. La industria marítima es uno de esos sectores de la economía que más sufre el mal de los contraciclos. Cuando el mundo crece, lo expresa con el movimiento de dos cosas, capitales y mercaderías. Y es sabido que el transporte excluyente de mercaderías son los buques. Pero la industria marítima es un monstruo grande, tosco y lento. Es poco flexible y tiene un número limitado de bienes, los buques, para ofrecer el servicio al comercio. Esto, por supuesto, es tan bueno como malo. Cuando el comercio crece, los buques no alcanzan. Lo bueno es que las tarifas se disparan y las líneas se llenan de plata. Lo malo es que no pueden capitalizar el momento al máximo. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Vaca Muerta continúa dando señales alentadoras. Reducen la cantidad de productos exportables alcanzados por las DJVE. El costo de canjear el déficit comercial de 2023 por el superávit de 2024. Nuevo régimen de origen del Mercosur. Vaca Muerta continúa dando señales alentadoras. Los números de Vaca Muerta invitan a pensar en una reversión del histórico déficit en la balanza energética de la Argentina, por donde se drenaron miles de millones de dólares en la última década. Entre enero y mayo de este año, las exportaciones de petróleo y combustibles sumaron 4.170 millones de dólares, mientras que las importaciones de estos productos en el mismo periodo descendieron más del 60%. El Banco Central difundió un nuevo informe de proyecciones que confirma el potencial exportador del sector y una disminución de 380 millones de dólares en la importación de gas licuado de petróleo, compra recurrente para sortear el abastecimiento energético en los últimos años. El negocio del gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta recibirá este año un récord de 9.000 millones de dólares de inversiones, de acuerdo con los planes proyectados por las propias empresas, es decir, casi 1.000 millones de dólares más que en 2023. Se estima que las exportaciones totales de combustibles en 2024 serán de 10.400 millones de dólares, pero se más que triplicarían para 2030. El alza de las ventas externas se explicaría en un incremento del 50% en las cantidades e ínfimas subas en los precios. En tanto, los números a la fecha señalan que las importaciones se redujeron más del 56% de la mano de la caída en las compras y licitaciones de buques con gas licuado de petróleo en un 31%. De esta manera, el rubro de combustibles y energía es, entre enero y mayo, el de mayor alza de la canasta exportadora argentina, superando a los cereales y a las oleaginosas. Siguiente noticia Lackout. Reducen la cantidad de productos exportables alcanzados por las DJVE. El gobierno nacional redujo a la mitad la cantidad de productos alcanzados por las declaraciones juradas de venta al exterior, con el objetivo de flexibilizar plazos para exportar, disminuir costos operativos y de gestión y evitar sanciones ante posibles incumplimientos. A través de la Resolución 50 de 2024, se elimina una cantidad de productos principalmente de economías regionales contemplados por la Ley 21.453, que establece el requisito de declarar la venta al exterior. La mayoría de los productos alcanzados por el beneficio se exporta principalmente en contenedores
y entre otros se trata de legumbres, arvejas verdes y amarillas, garbanzos, porotos blancos, negros y colorados y lentejas, arroz con cáscara y descascarillado, maní de confitería, partido y los demás, maíz pisingallo y aceite, y afrechecho y afrechillo de trigo. Estas medidas se suman a una serie de iniciativas llevadas adelante por el Gobierno Nacional para simplificar la normativa, desburocratizar el sector, favorecer una competencia leal y aumentar las exportaciones, destacaron desde la Secretaría de Bioeconomía. Siguiente noticia Lacaut. El costo de canjear el déficit comercial de 2023 por el superávit de 2024. El INDEC dio a conocer los datos de mayo del intercambio comercial argentino con los datos del comercio exterior del país, en el que se destaca que las exportaciones alcanzaron los 7.622 millones de dólares, un incremento anual del 21,7%, y que las importaciones sumaron 4.966 millones de dólares, es decir, una reducción de casi 33%. De esta manera, el saldo comercial del mes fue superavitario y se ubicó en los 2.656 millones de dólares, lo que además implicó una reversión del déficit registrado para el mismo mes en 2023. En su análisis del informe, la consultora ABCEP destacó que la Argentina registró en mayo su sexto superávit comercial consecutivo, al tiempo que acumula en los primeros 5 meses del año un superávit de balanza comercial de 8.800 millones de dólares, en comparación con un déficit de 2.600 millones de dólares en el mismo tramo de 2023. La mejora del resultado comercial de mayo fue producto de la caída de los valores importados, subrayó ABCEP, tras recordar además que las exportaciones prácticamente duplicaron en mayo lo que habían aumentado en abril y en marzo. El economista Jorge Berciano de la consultora Unexar manifestó que en los últimos 12 meses se dejaron de importar productos por 13.700 millones de dólares y que con la merma del 26% en los primeros 5 meses del año, la Argentina dejó de abastecer de bienes de capital, bienes intermedios y partes y piezas en casi 8.000 millones de dólares. Teniendo en consideración que el 80% de las importaciones nacionales van derecho a los procesos productivos y a las actividades manufactureras en general, el 2024 será un año de desactualización en materia tecnológica, amén de la recesión fabril que el sector viene advirtiendo desde hace meses ya. Siguiente noticia Lacaut. Nuevo régimen de origen del Mercosur. A partir del 18 de julio, los importadores y exportadores argentinos deberán tener en cuenta la entrada en vigor del nuevo régimen de origen del Mercosur tras la incorporación al marco normativo de la Decisión 5/2023 del Consejo Mercado Común. Se trata de una profunda actualización normativa del régimen que regula el libre comercio entre los países miembros y los principales cambios remiten a los criterios de clasificación y a los requisitos para dar cumplimientos con el origen, así como también a los procedimientos y mecanismos de certificación del origen, su control y cumplimiento. Se destaca, por ejemplo, que a partir de la fecha de entrada en vigor, existirá un único listado de todo el universo arancelario, lo que simplificará la identificación de la norma que cada productor deberá cumplir para ser considerado originario del bloque. En materia de valor, a la hora de establecer el valor de las mercaderías no originarias, se utilizará para su definición el valor CIF de los insumos importados no originarios que se utilizarán en la producción del bien dentro del territorio. Asimismo, en cuanto al certificado de origen, hay varias novedades. En primer lugar, se dejan de lado los campos vinculados al consignatario, país importador y medio de transporte. En segundo lugar, se instrumenta el certificado de origen digital. En tercer lugar, la validez del certificado será de hasta 12 meses. Y por último, se permitirá que en la declaración de origen el exportador o productor pueda autocertificarse, tal como sucede en Estados Unidos o en Europa. Vamos con el tema de la semana. Los buques son prácticamente irreemplazables. El avión de carga más grande del mundo, el Antonov,
que ni siquiera integra las flotas aéreas regulares, puede mover hasta 250 toneladas. En cambio, el mayor buque de línea regular hoy movería el equivalente a más de 1.800 Antonov, es decir, 460.000 toneladas. Pero poco importa cuánto pueden transportar si no hay disponibilidad de bodega cuando se la necesita. Y un buque nuevo tarda entre 1 año y medio y 3 años en entregarse, cuando por ejemplo un Boeing 777 se termina en apenas 90 días. En épocas de vacas gordas, puede que las líneas ganen mucha plata y decidan construir nuevos buques. Pero el terror de las líneas marítimas es tener barcos y no tener demanda, que es lo que pasa cuando el ciclo mundial del comercio se desacelera. Es el mayor miedo de las líneas porque los fletes se desploman al punto que no cubren el costo operativo y encima tienen deudas para pagar los créditos que tomaron para construir justamente esos buques que no tienen demanda. Decíamos al principio que estamos escuchando los ecos de la pandemia y esto es porque los valores de los fletes se están acercando hoy a esos picos que fueron récord históricos. China está experimentando un resurgimiento exportador y en particular un producto está provocando descalabros logísticos. La fabricación y exportación de autos eléctricos presionó a la industria marítima y los buques dedicados ya no dan abasto, por lo que se están absorbiendo contenedores para poder dar respuesta a esta logística. Entre enero y mayo, China exportó casi 2,5 millones de autos eléctricos, en lo que representó un incremento anual del 26%. Además de su poderoso mercado interno, de hecho 1 de cada 4 autos que se vende en China es eléctrico, el gigante asiático cuenta con una capacidad de sobra para agregarle valor a las materias primas necesarias para los motores eléctricos, ya que cuenta con el 80% de la capacidad mundial para transformar el litio y el níquel en baterías. Mientras Estados Unidos aplicó un arancel extraordinario del 100% a las importaciones de autos eléctricos chinos, lo que no implica que no aspire con fuerza las baterías necesarias para fabricarlos localmente, y Europa evalúa por su lado imponer un arancel de 38,1%, Brasil está experimentando un verdadero auge en la importación de estas unidades debido no solo a la instalación de 2 automotrices especializadas chinas en Brasil, GWM y BYD, en los últimos 2 años con inversiones superiores a los 2.800 millones de dólares, sino porque Brasil aplicará un arancel de importación del 35% a estas importaciones en julio de 2026. De hecho, solo en el primer trimestre, las importaciones de vehículos eléctricos chinos a Brasil crecieron un 450%, con compras a China por 1.500 millones de dólares, en una clara muestra de estoqueo de unidades por parte de las terminales. Junto con las unidades terminadas, creció también la importación de motores eléctricos e híbridos, y todo el combo impactó de lleno en la demanda de bodega entre Asia y la costa este de América del Sur, agregando un grano más de arena a una nueva escalada en los fletes internacionales que están tocando valores pandémicos que marcaron un pico histórico en las tarifas. Si los valores de los fletes de importación aumentan en la Argentina, más allá del cepo coyuntural, la señal hay que buscarla en Brasil, en su crecimiento económico, que recalienta la demanda, o en su colapso logístico, que afecta a los schedules de los buques, provocando costosas demoras. Es justamente la costa este de América del Sur, con Brasil a la cabeza, la que entra en escena confirmando un nuevo récord que en breve se traducirá en una nueva alza de fletes. Desde Taiwán llegó la noticia de que Maersk cerró un contrato de alquiler por 3 meses de un buque de 7.000 TEU de capacidad, los que suelen operar en puertos como Buenos Aires, con la naviera TS Lines. La naviera danesa pagará $150.000 por día por el buque. Prueba de la locura que se está viviendo en el mercado de los fletes marítimos, no es solo el récord que fijó Maersk con TS Lines, sino que pagó un 50% más apenas 2 semanas después de que CMA contratara a un buque gemelo de la línea taiwanesa
por $100.000 diarios. Pero la propia CMA CGM el mes pasado pagó por otro buque de 7.000 TEU un 87,5% menos que Maersk, es decir, $80.000 diarios para un contrato de 3 meses. Estos buques, casi seguro, se destinarán a las rutas entre Asia y la costa este de América del Sur. El mundo enfrenta un nuevo crecimiento del comercio y una escasez de bodega. Los cargadores de las economías, temiendo picos de fletes como en la pandemia, terminaron provocándolos al anticiparse a la temporada navideña. Y así, siendo testigos de esta montaña rusa en los fletes marítimos, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lookout Trade Talks, un podcast de Lookout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lookout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lookout.com.ar.